pues ir haciendo sus anotaciones. Recuerde que la clase está siendo grabada para que usted la utilice como material de apoyo en determinado momento y así poder ir avanzando. Luego de que terminemos, pues yo ya se la subo a Classroom, usted la puede observar ahí. Ok, entonces vamos a trabajar nuestro tema de hoy, que es precisamente la relación, la interacción. ¿Cómo es que están relacionadas la hidrosfera, la atmósfera y la litosfera? Vamos a recordar entonces que la hidrosfera es lo que tiene que ver con todo lo que es el agua, ¿sí? Por eso se llama hidro, es agua. Hidrosfera, es decir, la esfera. La hidrosfera es el agua, entonces la atmósfera es todo lo que es el aire, ¿sí? At quiere decir aire, atmósfera. Entonces, también tenemos la litosfera, que la litosfera es lo que viene siendo la tierra, ¿sí? Ya hemos ido viendo aspectos bien interesantes de cada una de ellas. Hoy vamos a poder trabajar lo que es la interacción. ¿Cómo es que se relacionan estas capas de la Tierra? Bueno, no capas, sino componentes de la Tierra, ¿sí? En cuanto a la hidrosfera, atmósfera y litosfera, es decir, los tres elementos, agua, aire y tierra, ¿sí? Entonces son tres elementos, agua, aire y tierra, llamadas hidrosfera, que es el agua, atmósfera, el aire, y litosfera, lo que es la tierra. Ok, entonces conozcamos esto. La Tierra, pues es un sistema de 4 esferas, ¿sí? Sistema de 4 esferas. Interacciones. El planeta es dinámico, intercambia y recicla materia y energía. Esa es la interacción que tiene acá lo que es la Tierra, ¿sí? La Tierra es un sistema de 4 esferas. Y la interacción que tiene es un planeta dinámico, intercambia y recicla materia y energía. Es bien importante que vayamos pues tomando en cuenta esto. La atmósfera es una carga gaseosa, perdón, una capa gaseosa, ¿sí? La atmósfera, como les indicaba, pues viene siendo lo que es el aire, una carga, una capa gaseosa. Son todos los gases que están dentro de la Tierra. Luego, regula, ¿cuál es la función de la atmósfera? Regular la entrada y salida de energía. Así por increíble que suene, pues es una capa gaseosa y esos gases pues están con la función de regular la entrada y salida de energía, ¿sí? Entrada y salida de energía. Luego, la capa de ozono, que es parte de la atmósfera, esa es bien escuchada, ¿sí? La capa de la atmósfera, y también la capa, esta se le llama ozono, ¿sí? La capa de ozono protege de la radiación, es decir, de los rayos solares, ¿sí? Es un escudo contra meteoritos. Aquí vemos la función. ¿Por qué es una capa que protege, esta capa de ozono protege la radiación la emanación de la luz solar y también es un escudo contra los meteoritos? Porque ejerce hasta cierto punto, recuerde, que ejerce energía, es decir, repele, ¿sí? No deja entrar a estos meteoritos tan fácilmente a la Tierra, porque hace la función, es una capa que es espesa, ¿sí? Es una capa espesa gaseosa que mantiene la energía de la Tierra, ¿sí? Nos evita y nos protege. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Esta capa de ozono es la que nos ayuda a que no exista toda esta situación de radiación directa, que el sol nos afecte directamente. Por eso, ahorita que estamos en este tiempo de confinamiento, podemos indagar, ¿verdad? Ahí en las noticias o podemos ver también en lo que son informaciones en Internet que la capa de ozono se recuperó porque ya no hay una emanación de gases tóxicos y que están, o que estas debilitaban en su momento esta capa gaseosa, esta energía que pues regula la entrada, ¿sí? Y la salida de estos gases. Y esto viene y protege entonces a la Tierra y por ende nos protege a nosotros como especie
de esta Tierra y protege a todos los seres vivos. Entonces, esa es una de las funciones de la atmósfera. En cuanto a la capa de ozono, le decía, pues ahorita se ha estado recuperando, porque si se da cuenta, pues ya no se está circulando vehículos a cualquier hora, ya hay un horario específico. Entonces, esto definitivamente ha venido a beneficiar bastante todo lo que es nuestra Tierra, aunque pues nosotros como seres humanos, pues no lo comprendamos tan abiertamente. Luego de esto, Profe, sin contar que también nos está matando. ¿cómo? Profe, sin contar que también nos está matando. ¿Cuál? El estar en confinamiento. Sí, Ah, no, pues es que esto, recuérdese que el problema no es estar encerrados, y le voy a decir por qué. El problema es que no tenemos esa cultura, ¿sí? Que no tenemos esa educación para saber que no es que estemos encerrados, sino es que estamos protegidos, ¿sí? Al no salir, nosotros nos estamos protegiendo. Así también como la Tierra se está protegiendo en este tema, ¿no? De lo que es la atmósfera, la capa de ozono, porque ya no hay gases tóxicos que se estén emanando y que estén debilitando la capa de ozono. Seguramente sí es un poquito incómodo el estar experimentando una situación nueva, una situación diferente, pero es bastante beneficiosa porque imagínense, si no existiera este confinamiento, es decir, este estar en nuestros hogares, pues ya nos hubiéramos muerto más, ¿sí? Ya hubieran más muertos, hubieran más contagiados. Entonces es cuestión de, pues, de ir comprendiendo y de ir teniendo esa prudencia para poder mantenernos, ¿verdad? Entonces, así como la Tierra se está recuperando, pues seguramente nosotros nos vamos a ir recuperando también. Bien, en cuanto a la composición química de la homósfera, vemos que la capa interior, aquí pues son datos que debemos de conocer. Una capa inferior de 80 kilómetros, ¿sí? Desde la composición que es homogénea, ¿sí? Entonces, una homósfera, tenemos ahí la composición química de lo que es precisamente la atmósfera, que es una homósfera, que es una capa interior de 80 kilómetros aproximadamente desde la Tierra, ¿no? Es decir, de la litosfera. Luego una composición, su composición es homogénea, eso quiere decir que es pareja, ¿no? Entonces, la bueno, aquí vamos a ver, heterósfera, ¿sí? Esta viene y es una capa superior de 80 a 10,000 kilómetros. O sea que vamos poco a poco viendo que la densidad y la presión atmosférica pues va aumentando también según los kilómetros. Estos kilómetros se toman pues precisamente acá desde la Tierra hacia arriba. Por eso vemos ahí estas dos composiciones químicas, ¿sí? Una composición variable que pues es de la estratificada, ¿sí? Y luego vemos acá la imagen que la atmósfera tiene esta composición de, bueno, ahí vemos una fórmula química, ¿no? Hidrógeno atómico, el helio, oxígeno atómico, nitrógeno, y en fin, una serie de composición, la cual son estos gases, es una capa que está compuesta de estos gases. Acá luego vemos la estructura de una estructura atmosférica. La capa en función, pues viene en relación a temperatura, en relación a altitud y procesos físico-químicos. Entonces, ahí es donde vamos viendo que el espacio exterior, ¿sí? Si ahí podemos ver en la imagen, la capa de la atmósfera hacia arriba, lo que yo les comentaba, ¿no? Vemos la troposfera, la estratosfera, mesósfera, termósfera, exósfera, que cada una de estas tiene cierta distancia y pues ahí precisamente es donde empieza a proteger la Tierra para que no entren hasta cierto punto estas energías, ¿no? Y se puede tener esta noción de cuidado, ¿sí? Luego vemos una interacción, ¿sí? La interacción de la troposfera, precipitaciones, masa de aire caliente, más que todo la composición, enfriamiento, pérdida de capa, de retenciones, capacidad de retención, temperatura, capacidades, y podemos ver ahí las imágenes.
que aquí pues hay precipitaciones, ¿sí? Ahí están, es decir, las precipitaciones vamos a encontrar que pueden ser de forma de lluvia, llovizna, nieve, ¿sí? Aguanieve, es decir, entre granizo y un poco de agua cuando llueve, y pues precisamente el granizo, lo que nosotros pues en ocasiones experimentamos aquí en Huehuetenango, porque también dicho sea de paso, dependiendo, ¿sí? Dependiendo el lugar, pues se va a ir experimentando estas precipitaciones de diferente forma, porque acá con nosotros, pues por estar precisamente casi a la mitad del Ecuador, es decir, a la mitad de la Tierra, pues tenemos este sistema cálido, de clima cálido, y por eso no hace esta situación de nevado, ¿sí? No nieva, no cae la nieve acá con nosotros, sino pues únicamente experimentamos pues granizo, ¿sí? Lluvia y llovizna. Vemos esto, por ejemplo, en lugares más cerca que es los polos, pues ahí podemos experimentar lo que es, o estas personas experimentan lo que es pues la nieve, ¿no? Y de repente aguanieve. Y ahí es donde se marcan más esto de los climas, ¿sí? Acá con nosotros únicamente se marca lo que es verano e invierno, ¿sí? Básicamente. Luego de esto, vemos una interacción, ¿sí? La interacción, circulación atmosférica global, masa de aire. En este, pues vemos los datos de motor, energía solar, cambios de temperatura, el aire se calienta, asciende, ¿sí? Hay un volumen y hay presión, el aire se enfría, y vemos esta composición y esta dinámica que sucede en esta interacción en cuanto a la circulación atmosférica global. En las capas que ya fuimos observando hasta cierto punto, acá recordemos las capas que precisamente se dan dentro de lo que es la atmósfera. Vemos entonces, acá vamos y podemos recordar que acá están precisamente la estructura atmosférica, la exósfera, termósfera, mesósfera, estratosfera, troposfera, ¿sí? Capas de la atmósfera. Entonces, como ahí podemos darnos cuenta, son 5 capas de la atmósfera, ¿sí? Estructura atmosférica, donde seguramente se dan todos estos fenómenos meteorológicos en cuanto a las precipitaciones. Entonces, dependiendo cuál sea la conjugación que se tenga en cuanto a los elementos químicos que están dentro del aire, es decir, dentro de los gases, lo que es la atmósfera, ahí podemos ver precisamente estas precipitaciones en lluvia, llovizna, nieve, aguanieve y granizo. Le decía, ¿no? Acá el aire caliente, el aire se enfría y ahí como usted puede ver en la imagen, el aire caliente, pues se manifiesta en el color, pues rojo, y el azul que usted puede observar ahí en la imagen es el frío. Entonces hay una circulación atmosférica, ahí se mantiene esa dinámica y por eso sucede que de repente vemos nosotros tormentas eléctricas, vemos precipitaciones en cuanto a lluvia, ahorita que está entrando esta tormenta, ¿no? Llamada Amanda, que pues nosotros la estamos experimentando, pues ahí juega esa dinámica, esa circulación atmosférica, donde pues viene y sucede esto de que se junta el aire caliente el aire frío también para poder tener esa interacción en cuanto al choque atmosférico para poder generar las precipitaciones. Entonces, esa es la dinámica que juega la atmósfera con la litosfera, con la también hidrosfera. Ahora vamos a ver acá lo de la atmósfera. Cómo es que se va dando también y cuál es la dinámica de esta capa de la Tierra, que pues acá nos indica que es el agua. Recuerde que ya le había indicado que atmósfera quiere decir aire, ¿sí? Los 3 elementos, aire, agua y tierra. Entonces, Profe, atmósfera es aire, hidrosfera es el agua. profe, ¿Sí, Ángel? disculpe, me voy a salir solo que ya no tengo nadita de carga, profe. Ah, bueno, apúrele pues, conéctele ahí su cargador y vuelve Va, a profe. entrar a la clase, ¿sí? Va, Entonces, profe, ahorita entro.
Ok, dele pues. Entonces recuerde que la hidrosfera, pues es el agua. Hidro quiere decir agua. Entonces, acá la hidrosfera, pues hay una regulación del clima, ¿sí? Regula el clima, el agua, porque dependiendo la humedad, dependiendo del lugar donde estemos, a qué tanta distancia del mar estemos. Porque si se da cuenta, en la parte de la costa donde están las playas, se siente mucho calor, porque la humedad precisamente del agua viene y regula el clima. Entonces es un poquito más húmedo cuando existe playas cercas, cuando está el mar, por el mismo vapor, porque no es lo mismo la temperatura, no es lo mismo el clima acá en Huehuetenango, en el centro, que cuando viajamos a lo que es allá en los Cuchumatanes, allá en lo alto. Ahí nos podemos dar cuenta de que siendo en el mismo lugar, pues hay un cambio de clima, pero es por lo que les indico de la humedad. Acá pues estamos más cerca a nivel del mar, que cuando llegamos allá en los Cuchumatanes, pues se siente un poquito más de frío, porque es más la distancia en cuanto al nivel del mar. Entonces, por eso dice que la hidrosfera, la dinámica o el trabajo que realiza la hidrosfera en la Tierra es regular el clima. También hay participación modelada, ¿sí? Hay participación modelada en cuanto a la geomorfología, ¿sí? Esto, pues, viene a ir también dando esta función de los cambios climáticos. Hace posible la vida, y vaya si no la hidrosfera ayuda en esta situación, porque, pues, recordemos que el cuerpo humano tiene un poquito más del 70% de lo que es agua, ¿sí? Por eso tenemos que mantenernos hidratados y siempre, pues, se recomienda, por eso de ahí viene esto, ¿no? De que tenemos que tener ingesta de agua, es decir, ingerir agua 4 vasos, ¿sí? Al día. Pero, pues, de esta manera podemos ver que hace posible la vida, la hidrosfera. Y tenemos que ir cuidando entonces estos mantos acuíferos que están dentro de la Tierra. La distribución, pues podemos ver ahí así a grandes rasgos, ¿verdad? Una aproximación, una gráfica estadística, donde nos damos cuenta que el 97% es de aguas oceánicas, ¿sí? 97%. Y el 2.8, pues viene a lo que son las aguas de ríos, de lagos, y el 0.62% son aguas subterráneas, ¿sí? Es decir, los mantos acuíferos. Al decir manto acuífero quiere decir son las aguas subterráneas, todo lo que está dentro de la tierra, lo que se va guardando, ¿sí? De lo que cae de las lluvias. Por eso de repente cuando abren pozos se encuentra el agua hasta abajo, porque eso es parte de ese 0.62% de agua subterránea. Son los mantos acuíferos que están ahí. Entonces, vemos acá la dinámica de la hidrosfera. La interacción. ¿Cuál es la interacción de la hidrosfera con la atmósfera y la litosfera? Pues aquí vemos que es un ciclo hidrológico. Quiere decir que se repite. Recordemos que los ciclos son los que se van repitiendo en un determinado tiempo. Y aquí vemos el ciclo del agua. Recuérdense que los estados de la hidrosfera, es decir, del agua, son 3, líquido, sólido y gaseoso. Entonces, sube los gases, lo que le mencionaba yo de repente de los calores, ¿no? De la humedad, por medio del vapor, es que va subiendo a lo que es, vea cómo funciona y cómo se relaciona lo que es la atmósfera con la hidrosfera, porque la hidrosfera, entonces, en forma de vapor, llega el agua a la atmósfera. Y con estos aires calientes y fríos que están ahí en la interacción, en los diferentes niveles de la atmósfera, pues hace esta combinación química y pues cae lo que es la lluvia nuevamente hacia la litosfera, es decir, la tierra. Y cae en los mares y nuevamente el proceso, ¿no? Sube y baja. Por eso vemos acá la repetición y esta imagen bastante ilustrativa en relación a lo que es el ciclo del agua, ¿sí? Por eso.
sube en vapor y vuelve a caer en lluvia. ¿Se acuerda de las precipitaciones que se dan a nivel atmosférico? Entonces, ahí esas precipitaciones, lluvia, granizo, nieve, ahí vuelve a caer lo que es el agua, es decir, la hidrósfera. Entonces, vemos ahí lo bonito, ¿verdad? Que es la Tierra y cómo es que hace este movimiento. Luego de esto, vemos acá, entonces esa es la interacción. Luego de esto vemos que hay una circulación oceánica global también, masas de agua, diferencias de densidad, circulación termoalina, también hay corrientes superficiales, también hay corrientes profundas, y ahí están pues las fórmulas DT, ¿sí? Corrientes superficiales, DT más S, corrientes profundas, y también existe una influencia de rotación. Y podemos ver ahí en la imagen cómo corrientes de aguas frías se convierten en caliente y viceversa. Entonces, así también como lo que es la interacción de la atmósfera, que hay aire caliente y frío y se combinan y resulta también de esto algunas circunstancias atmosféricas como truenos, tempestad, algunas tormentas eléctricas. También en lo que es la hidrósfera, es decir, el agua en los mares, también hay corrientes de agua fría y corrientes de agua caliente, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay polo norte y polo sur. Los polos, recuérdese que ahí es donde está el agua, o por decirlo así, ¿no? Porque recuerde que existe la solidificación del agua, que es el hielo, y ahí en los polos precisamente está esto. Entonces se va mezclando estas aguas frías con lo que son las aguas tropicales, es decir, de las playas, y todo esto viene, y también existen todas estas situaciones de reacción cuando se une agua caliente con agua fría, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Será que el agua fría tiene la capacidad de enfriar la caliente o viceversa? La caliente tendrá la capacidad de calentar la fría, ¿sí? Eso es lo que sucede ahí, este choque de corrientes. Entonces, por eso hay una circulación termoalina, hay una también diferencia de densidades, hay una influencia de rotación, y así esta es la dinámica que hace la circulación oceánica. Influencias de circulaciones atmosféricas en circulaciones oceánicas. Entonces, esto afecta la densidad, ¿sí? Lo que es la capacidad de aguas. Por eso, al decir densidad es cantidad. Excesos de evaporación, salinidad, densidad. Por eso, a la hora de mezclar el agua con la fría, con la caliente, pues también se mezcla agua de los mares. Y recordemos que el mar es agua salada y los ríos y océanos, perdón, ríos y lagos, pues es agua dulce. Entonces, a eso hace que hay un exceso de evaporación cuando se combinan, hay salinidad, más densidad, y todo esto viene y hay excesos de radiación, precipitaciones, salinidad, densidad, y todo esto, pues es en relación a la dinámica y a la interacción que surge dentro de lo que es la hidrósfera. Ahora veamos la litosfera, y esto recuerde que es la Tierra. Litosfera quiere decir esfera de piedra, ¿sí? Es decir, la Tierra. Capacidad más superficial de la geósfera, ¿sí? Situada entre 0 a 100 kilómetros de profundidad, es decir, desde la primera capa hasta la profundidad, hasta lo que es el núcleo de la Tierra. Ahí está dividida en placas tectónicas, ¿sí? Recordará usted cuando vimos también el tema de lo que es los terremotos, ¿sí? Y ahí precisamente estas placas tectónicas son las que hacen el movimiento y pues se da lo que son los temblores o terremotos en algunos casos. Acá vemos entonces la interacción de la litosfera. Entonces, hay una meteorización, ¿sí? Es decir, situaciones meteorológicas que vienen y hay una alteración en situaciones de las rocas. Hay alteración física, química y biológica, ¿sí? Meteorización. Una meteorización física, mecánica, pues viene y los efectos son fragmentación y desintegración, fuerzas gravitacionales, cambios termáticos,
también de estacionales, congelamientos de agua, ¿sí? Es decir, esto también viene y hace una relación con lo que es la hidrosfera y la atmósfera. Recordemos que todas estas tres capas de la Tierra, pues están estrechamente relacionadas para poder brindar protección a lo que es las especies vivas y obviamente a nosotros como seres humanos. Vemos nuevamente, bueno, seguimos viendo lo que es la interacción. Hay una erosión por medio de lo que es la precipitación de la hidrosfera, es decir, del agua hacia la litosfera. Entonces, hay una erosión, hay retirada de los metales erosionados por geólico externo, es decir, por el medio del agua, las gotas del agua, pues van cayendo y pues todo esto lo va llevando hacia la hidrosfera, es decir, a los mares, lagos, y toda esta es la situación que sucede dentro de lo que es la dinámica de la hidrosfera y la litosfera, que también colabora mucho lo que es la atmósfera, porque pues ya sabemos que ahí es donde se dan todas estas corrientes de aire para hacer fácil las precipitaciones, que obviamente sube el agua vaporizada y ahí es donde todos estos gases, ¿sí? Todos estos vapores hacen la función para que exista esas precipitaciones. Entonces, luego de esto, tipos según sus efectos. Existen progresiva o geólica, acelerada, es decir, las erosiones, ¿sí? Agente causante, hídrica, glaciar, eólica, biológica y volcánica. Son todos estos agentes causantes de lo que es las erosiones, claro, con ayuda de lo que es la hidrosfera. Entonces, vemos acá lo importante, y aquí vemos este cuadro bien interesante para poder ver cómo es la interacción. Está la atmósfera, hidrosfera, la biosfera, que es donde está precisamente los ecosistemas, ¿sí? Es decir, toda la vegetación. Ya recuerde usted que biosfera quiere decir pues plantaciones, ahí es donde está la fauna y la flora, y la geósfera, ¿sí? Entonces vemos ahí cuáles son las interacciones. Atmósfera, interacción entre varias masas de aire, la hidrosfera, pues corrientes superficiales dirigidas por el viento o evaporización, biosfera, gases por la respiración, dispersión de esporas, polen y semillas por el viento, y la geósfera, pues trabaja con la atmósfera, con lo que es la meteorización debida a la erosión del viento, transporte del vapor, de agua por las precipitaciones en forma de lluvia y nieve. Y ahí vemos también la hidrosfera, ¿no? En cada una de ellas, pues hay una situación bastante interesante que pues es bien oportuno que le pongamos atención. Entonces, en la hidrosfera hay una entrada de vapor de agua, del calor solar, un almacenamiento en lo que es la atmósfera. Luego, directamente en la hidrosfera, pues hay un ciclo hidrológico, y luego en la biosfera existe agua para la vida, es decir, entre la vegetación. En la geósfera existe precipitaciones meteorizadas y erosión. En la biosfera, pues hay gases procedentes de la respiración de las plantas, eliminación de los materiales disueltos por parte de los organismos. En cuanto a la hidrosfera, recuerde que es la tierra. En la biosfera propiamente dicha es ecosistemas globales, cadenas alimentarias. En la geósfera vemos ahí la modificación de los procesos de meteorización y erosión, formas del suelo. Ahora, en la geósfera directamente vemos que hay una entrada de calor solar almacenado. Los paisajes afectan a los movimientos del aire. En cuanto al vulcanismo, vemos ahí en la hidrosfera qué sucede. ¿Cuál es la influencia de la geósfera? Pues hay un origen de materiales sólidos y disueltos. En la geósfera, en la biosfera, hay un origen de nutrientes minerales, modificación de los ecosistemas por el movimiento de placas, es lo que les decía de último, en las placas tectónicas, en la litosfera. Y luego en la geósfera, pues vemos directamente en la geósfera, tectónica de placas, es decir, sismos. Hay una situación también de erosión de volcanes, erupciones, donde vemos
esa dinámica. Entonces, aquí básicamente en este cuadro podemos ver resumido lo que estábamos platicando y cuál es la influencia de la litosfera, la hidrosfera, la atmósfera con lo que es la biosfera. Porque recuerde que biosfera, bio quiere decir vida, es donde está toda la vida, fauna y flora, ¿sí? Entonces, toda esta es la dinámica que sucede a nivel, pues, de la dinámica de lo que es nuestro ecosistema llamado Tierra, el globo terráqueo. Entonces, básicamente, chicos, ese es el tema que les tenía que compartir. Ha sido un gusto poderles atender y pues vamos a dejar el tiempo para que usted pueda hacer alguna pregunta, si la hubiera, y si no, pues también sirve para ir tomando asistencia. Pedro, ¿alguna inquietud? ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la tarea de hoy, profe? Bueno, la tarea, recuerde que usted ha recibido una agenda, pero le recuerdo, en cuanto a esta tarea, usted debe de realizar únicamente un resumen de este tema, porque esta es la interacción de la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera. Acá únicamente su resumen. Y ya en los siguientes temas, pues ya usted puede revisar su agenda, que acá se la voy a proyectar, porque recuerden que ustedes, pues su asesor les envía semanalmente las agendas, pero acá le voy a apoyar, acá está su agenda, usted la puede visualizar, donde pues hoy el tema es interacciones de la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera, y únicamente su resumen. Luego, pues acá está el siguiente tema, también su resumen, y así usted puede ir revisando ahí su agenda para poder determinar qué tarea le corresponde según el tema. Recuerde que ahí, pues dice el número 1, y ahí nos vamos de manera horizontal para poder ver cuáles son las instrucciones para poder realizar nuestra tarea. ¿Sí? ¿Estamos ahí, Pedro? Sí, profe. Ok. Mario, ¿alguna inquietud? No, profe. Ok, perfecto. Entonces, pues chicos, también le damos la bienvenida a señor Iris que nos está acompañando ahí. Esperamos que se la haya pasado bien. Buenas tardes, señor Iris. Hola Pedrito, ¿cómo estás? Bien, señor, gracias. Gracias. Hola chicos, buenas tardes a todos. Gracias, profe Alfredo. Bien, entonces, recuerden por favor ir haciendo sus tareas, no permita que se le acumulen. Vaya al día y ya sabe, pues envíelas al WhatsApp cuando corresponda, que es el día viernes. También la invitación les quiero dejar para que usted participe en el aniversario del colegio, ya que pues el aniversario es para usted, el aniversario es suyo, porque el colegio es usted, porque el colegio no es el edificio. Si fuera el edificio, recuerde que el edificio está cerrado. Si realmente fuera el colegio, el edificio, no hubieran clases, pero prueba de que no es así es que usted está recibiendo sus clases, estamos apoyando. Entonces disfrute este aniversario, participe en las diferentes actividades que se tienen ahí. Por ejemplo, hoy todavía está a tiempo de hacer su TikTok para poder subirlo, ¿no? Recuerde ahí en la publicación de la página del colegio, ingrese a donde dice TikTok y ya en los comentarios deja su participación. Recuerde, puede hacerlo en la página del Colegio Preuniversitario Cambridge, también en Cambridge Kids, y ahí tener doble opción de poder, pues, salir favorecido con un premio. Recuerde que el sorteo se va a llevar el día viernes. Entonces, pues va a ser bonito poder ver ahí que usted está participando activamente y pues disfrutando sobre todo el aniversario, ¿sí? Porque es para usted. Espero que lo tome en cuenta y podría, va a ser bonito, le decía, el ver que usted está participando. Entonces, la invitación ahí, chicos, para que usted pues se involucre en las actividades que son para usted. Recuerde que son pensadas para que usted las pueda realizar en familia, ¿sí? Mañana, pues déjeme decirle, aunque usted ya lo sabe, pero le quiero recordar que tenemos lo que es talentos. Si usted tiene un talento ahí, que todos tenemos talentos, pues grábese ahí un videíto y pues lo sube ya cuando mañana salga la publicación de talentos. Entonces, la invitación, chicos, para que puedan participar. Ok, entonces, ya sabe, estamos para servirle. Cualquier duda, pues estamos a la orden para poder resolverla. Me escribe un mensajito y listo. Le resolvemos la inquietud que tenga. Ha sido un gusto. Nos vemos en una próxima clase, chicos. Pedro, hasta luego. Mario, pues, cuídese. Gracias, profe. Hasta luego.